Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto es estar una vez más compartiendo la palabra del Señor con ustedes. En esta oportunidad el Señor tiene una palabra que transformará sus vidas para siempre. No seremos iguales de ahora en adelante. El Señor nos va a hablar y para eso tenemos que pedirle al Señor que Él muestre su misericordia sobre nosotros. Ayúdeme a pedirle al Señor, a clamar en esta hora para que Dios nos hable y nos muestre su buena y perfecta y agradable voluntad. Padre bendito, Dios todopoderoso, a ti acudimos en este día, Señor, para que tú traigas una palabra de bendición sobre nuestras vidas. Tú nos hables y traigas la unción, Señor, necesaria para poder recibir de tu mano lo que tú tienes hoy. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo y llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues hermano, hay cosas en la palabra que son muy discutidas y muy comentadas, y nosotros tenemos que entender la palabra. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Y hoy quiero platicar sobre algo que creo que es muy importante. Yo he titulado al tema Orando en el Espíritu. Esto, como le digo, para algunos es una blasfemia, ¿verdad? Algunos consideran que el hablar en lenguas no existe. Hay ministerios que así lo entienden, ¿verdad? Pero nosotros somos de la línea que cree en el fluir del Espíritu Santo, que cree en las lenguas del Espíritu, que cree en los dones, en los ministerios, que cree en la palabra de Dios. Porque todo esto, como veremos más adelante, no es un tema de discusión, porque está establecido en la palabra de Dios. Y vamos a ir, para empezar, al libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 26, donde dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Interesante punto a tratar, ¿verdad, hermanos? Porque realmente dice la palabra que nosotros no sabemos orar como conviene, porque nuestra visión es una visión limitada. Y muchas veces puede ser que nosotros estemos orando por algo y sea contrario al propósito de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestra ayuda en esta debilidad que tenemos, porque no sabemos orar debidamente. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu que lo conoce todo, el Espíritu mismo entiende y comprende al Espíritu de Dios, se comprende a sí mismo y entiende el propósito de Dios. Entonces nos ayuda mediante gemidos indecibles, ¿verdad? Y aquel que escudriña los corazones, dice la palabra, sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios le está mostrando al Espíritu? Entonces nosotros, amados, tenemos que entrar en un tiempo de oración. Tal vez nosotros no somos muy buenos para orar. Llegamos ante el Señor y Padre, te doy gracias y Señor, bendice mi familia y en el nombre de Jesús, amén. Pero no ese es el punto. Dice la palabra, el apóstol Pablo, que oremos en todo tiempo. ¿Cómo vamos a orar en todo tiempo si nosotros no podemos orar en el Espíritu? Realmente esto quiere decir que hay una oración que nosotros podemos hacer en el entendimiento, pero hay una oración que podemos hacer en el Espíritu.
¿Cuál será? Entonces pregunto yo, ¿cuál será la mejor oración? ¿La oración que es guiada por nuestro entendimiento o por la oración que es guiada por el Espíritu de Dios? Obviamente la respuesta es muy sencilla. Nuestra oración más efectiva va a ser la oración guiada por el Espíritu. Muchos de nosotros pues hemos aprendido a orar en el Espíritu Santo y yo creo que es algo que se ha perdido, hermano. Se ha perdido la oración en el Espíritu. Se ha perdido esa comunión que debemos de tener con el Señor, el Espíritu. Ayer lo decíamos, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, ahí también hay libertad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo que trae a nosotros es una libertad para poder orar en el Espíritu. Sigamos adelante. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. Estas son las señales de los que han creído. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Entonces, una señal de que nosotros hemos creído es que hablamos en nuevas lenguas. Esto no quiere decir que nosotros hablemos en un idioma diferente al que nosotros entendemos. Por ejemplo, si a mí me pusieran a hablar en un idioma que no conozco como el alemán, pues hermano, no es lo que el Espíritu está diciendo acá, porque eso va dentro de la categoría de las lenguas humanas. Pero también tenemos lo que entra dentro de la categoría de las lenguas espirituales. Entonces podríamos dividir entre lenguas humanas y lenguas angélicas, por ejemplo, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces fíjese usted que desde acá tendríamos que hablar, porque dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, algunos dicen que el que no es bautizado es condenado, pero eso no dice la palabra. Aquí dice que el que crea y como consecuencia de haber creído se bautizara, será salvo. Pero el que no cree será condenado. Y entonces habla a continuación el Señor y dice, estas son las señales que acompañarán a los que han creído, a los que no se han condenado. ¿Has creído en el Señor? Entonces, si has creído en el Señor, dice, la primera señal es que echarás fuera demonios. Esa es una señal que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, la autoridad para echar fuera demonios. Pero también habla de que hablaremos nuevas lenguas. Y dice otras cosas, ¿verdad? Pero el punto acá de lo que nos compete el día de hoy es hablar sobre esas lenguas. La glosolalia, ¿verdad? Glosa quiere decir lenguas y hablar en lengua quiere decir glosolalia. Entonces, fíjese usted que Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 7 al 8, dice así, y él, hablando del Señor, les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, el Señor dice, ustedes van a tener el poder para echar fuera demonios. Y entonces dice en Hechos de los Apóstoles,
pero cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, recibiréis poder. Entonces, esa exousia, esa autoridad, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nosotros, esa bendición, hermano, de recibir autoridad sobre este mundo material, es una bendición. Nosotros nos está poniendo el Señor en una posición espiritual aún mayor, y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces, a consecuencia del poder que el Señor ponga en nosotros, llegaremos a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos da esa autoridad, nos da ese poder, y entonces nosotros vamos a poder testificar a los demás de quién es el Señor. El Señor, cuando nosotros creemos, entra a nuestro corazón, pero no viene solo. Viene con su Santo Espíritu para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Gloria a Dios por eso. Y entonces dice la palabra que seremos testigos del Señor en todas las regiones de la tierra. Gloria a Dios por eso. Sigamos y veamos lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Cuando llegó, dice la palabra, el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, vino, así como vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo el día en que Él fue bautizado, según Mateo capítulo 4, el Señor descendió de Él en forma corpórea como de paloma. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo y se escuchó la voz que decía desde los cielos: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad, al Padre hablando, dando testimonio del Hijo, vemos al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros podemos decir del Espíritu Santo es que no es un ente, que no es la fuerza del Espíritu, que no es una palomita, que no es una llamita, ni un fuego, ni un viento, ni lo que usted quiera. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el misterio de la Trinidad, que Dios, siendo Dios, se divide a sí mismo. Y no es que se divida, sino que se reparte, digámoslo de esta manera, en tres personas para bendecir nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Entonces dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa unidad que había en ellos, en la esperanza de que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, fue cumplida en aquella hora. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, sin excepción. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire, aquí el punto fue que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se manifestó hablando. El Espíritu Santo lo que hace en nuestro ser cuando llena, cuando satura nuestro espíritu, es que el Espíritu empieza a hablar. Bien dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nuestro corazón es lleno, cuando nuestro corazón es impartido de la presencia del Espíritu Santo, rebosa tanto nuestro ser que empezamos a hablar en lenguas.
Entonces dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cada uno de ellos recibió un tipo de lengua y ellos, no era que ellos habían aprendido esto. No es que ellos habían aprendido alemán, francés, italiano, digámoslo así, pues en nuestras lenguas de este tiempo, modernas, ¿verdad? Y dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Un milagro, hermano, el que estaba sucediendo, porque aquellos eran hombres de pocas letras, mas el Señor les había dado la habilidad para que aquellos que estaban escuchando les entendieran lo que estaban diciendo como si estuvieran hablando en su propio idioma. Y entonces dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Entonces Dios estaba haciendo este milagro alrededor de ellos. Porque el que habla, dice la palabra en 1 Corintios, porque el que habla en lenguas, este es 1 Corintios 14 y versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces, la palabra acá, fíjese usted, vamos a analizar este versículo un poquito despacio. Dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Primero dice, pero el que habla en lenguas. Eso quiere decir que Dios nos da a nosotros la potestad de poder buscar ese bautismo en el Espíritu Santo y poder manifestar esas lenguas. No fue exclusivo, como algunos dicen, que eso solo sucedió el día de Pentecostés. Pero Dios no es un Dios que cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Hay algunos que dicen, no, es que esto solo fue para aquel tiempo. Pero ¿por qué iba a ser solo para aquel tiempo? Si Pablo dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mire, el propósito primordial de hablar en lenguas no es hablar para los hombres. Y algunos se basan en el versículo que habíamos expresado anteriormente de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde dice y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es cada uno que de nosotros los que oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Entonces a ellos les sorprendió entender lo que los otros estaban hablando. Pero dice, el hablar en lenguas no es para que la gente nos entienda, sino que el hablar en lenguas es para hablar con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, primordialmente, las lenguas no son un mensaje para los demás. Primordialmente, las lenguas son para comunicarnos con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Ay, hermano, entonces, ¿cómo es esto? Espérese un poquito, ya le voy a explicar por qué aquellos hombres entendieron. Porque aquí dice, mire, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces, ¿para qué son las lenguas?
Las lenguas son para que nosotros hablemos misterios, pero será para que estos misterios permanezcan ocultos o para que las lenguas nos revelen lo que Dios está diciendo, o para que, digámoslo de esta manera, permítame decir lo que acabo de explicar, para que el Espíritu nos dé a nosotros la revelación. Básicamente, eso es lo que dice la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Si lo dejáramos ahí, hermano, estaría suficientemente claro. Pero dice, agrega, sino que habla a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces, el espíritu, en mi espíritu, fíjese, el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, viene sobre mí, entra a mi corazón y me permite hablar lenguas del Espíritu. Entonces, lo que yo hablo no lo entiendo, son misterios. Y Pablo dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. Algunos dicen, ¿y para qué vamos a hablar entonces en lenguas? Si de todos modos Dios va a revelar. Porque esta es la forma en que el Espíritu Santo se va a manifestar a nosotros. Esta es la forma en que nuestro espíritu se llena de Él. Esta es la forma en que el Espíritu Santo trae su revelación a nosotros. Las lenguas son las precursoras de la revelación. ¿Quiere usted tener revelación? Habla en lenguas. Aquí lo dice. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Esto no quiere decir que el que habla en lenguas sea menos, sino que es mejor hablar en lenguas y que éstas se conviertan en una revelación. Eso es lo que dice. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, fíjese usted que dice 1 Corintios 12, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que el orar en lenguas o hablar en lenguas, si usted lo prefiere, es una forma de ser edificados. Cuando nosotros nos sentimos débiles espiritualmente, cuando hablamos en lenguas, somos restablecidos, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como una flor, como una planta, cuando ha recibido el sol del día y en la tarde está toda apachadita, toda mustia. Y entonces venimos nosotros y ponemos un poco de agua en esa planta y la planta empieza a levantarse de nuevo. Así es como el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos fortalece. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces nosotros podemos ser edificados, podemos ser levantados, podemos ser fortalecidos. Usted ve que hay muchas veces en que un cristiano se siente cansado. Me siento agotado, yo no sé qué es lo que me pasa. Me acuesto cansado y me levanto cansado. Entonces, puede ser que necesite vitaminas, pero también puede ser que su espíritu esté agotado, que su espíritu necesite ser fortalecido. Puede ser que su espíritu necesite que le echen un poquito de agua espiritualmente hablando, claro. A través de las lenguas nosotros vamos a edificarnos, nos vamos a fortalecer, nos vamos a llenar de vida, vamos a reverdecer. Realmente nuestro espíritu va a ser vivificado. Gloria a Dios por eso, hermano. La palabra de Dios dice que no prohibamos el hablar en lenguas.
Es más, ¿verdad? Que nos animemos los unos a los otros. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Fíjese lo que dice Pablo. Mi anhelo, mi deseo. Yo desearía que todos hablaran en lenguas. ¿Será que esto es bueno o será que esto es algo que ya pasó, hermano? Es para otro tiempo. Si Pablo dice, es bueno, yo deseo que todos hablen en lenguas, hermano, esto no ha pasado. Las cartas de Pablo en su integridad son para nosotros. ¿O esto no? Claro que sí. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más, que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios por eso. Entonces tenemos que hablar nuestras lenguas y pedir la interpretación. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, este es 6 y 7 de 1 Corintios 14. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré, a menos que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Entonces el Señor nos da a nosotros la oportunidad de convertir nuestra comunión con el Señor en revelación. Fíjese lo que dice aquí, ¿de qué aprovecharán las lenguas si yo no las convierto en una revelación o en conocimiento? Entonces, esto es lo que el hablar en lenguas produce. Hermano, yo creo que esto es importante para nosotros el día de hoy. Fíjese, se lo voy a leer de nuevo, leámoslo juntos y usted va a ver la bendición que está puesta en estas palabras. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré, a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Entonces, dice, yo puedo hablar en lenguas, porque eso es lo que me está dando el Señor. Me está dando una revelación, pero no la entiendo. Pero cuando viene el Señor y produce en mí la interpretación de lo que Él está explicando, esto se va a convertir en una revelación, en conocimiento o en profecía. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o el arpa? Entonces Pablo nos compara a nosotros con un instrumento. ¿Quién es el que toca el instrumento? Pues el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a tocar en nosotros de una forma que entendamos qué es lo que el Espíritu está haciendo. Gloria a Dios por eso. Continúa diciendo Pablo, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que ser instrumentos que sepan sonar, que sepan hablar de parte de Dios, el propósito de Dios. Pero si no empezamos hablando en lenguas, hermano, ¿cómo vamos a poder manifestar el resto? Nosotros tenemos que saber qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Es algo importante, hermano. Yo sé que el Señor habla en todo tiempo. El Señor nos está hablando el día de hoy.
Yo sé que el Señor está hablando a su iglesia constantemente, hermano. Dice que antiguamente a nosotros se nos arrastraba, dice Pablo, ¿verdad? Que antes se nos arrastraba a los ídolos mudos, pero ahora somos llevados hacia el Señor. Y nadie por el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es anatema. Entonces, a través de su palabra, a través de la bendición de su Espíritu, nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, fíjese usted, como le decía anteriormente, una de las bendiciones que Dios nos da al hablar en lenguas es que nuestro espíritu es vivificado, es que nosotros somos edificados. Pero también, hermano, mire, el Señor bendice nuestro corazón de tal manera cuando nosotros hablamos en lengua que el entorno en que nosotros estamos hay una transformación espiritual alrededor nuestro. Tal vez yo voy a algún lugar y siento opresivo el lugar, pero empiezo a hablar en lenguas en mi interior, tal vez sin que nadie lo sepa. Y yo estoy hablando lenguas, yo estoy orando en el Espíritu. Estoy orando, tal vez póngase, por decir algo, a un banco. Y yo siento que hay un ambiente muy opresivo en aquel lugar. No me siento bien ahí, no me siento a gusto. Entonces, ¿qué hago? Puedo orar en el Espíritu. Puedo orar y el Señor me va a fortalecer en mi espíritu. Y entonces se va a crear una atmósfera del Espíritu Santo alrededor mío. Y yo voy a ser un agente de transformación. Entonces yo seré testigo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Señor en aquel lugar. ¿Por qué? Porque todos dirán, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Aquí hay un cambio. ¿Qué será que tiene esa persona? Pero el Espíritu es el que está fluyendo dentro de mí. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos relacionamos con el Espíritu, Él es el Espíritu de verdad. Dijo el Señor que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, hermano, si nosotros no queremos ser engañados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar en el Espíritu. Orar continuamente en el Espíritu Santo con acción de gracias. Cuando nosotros recibimos el fluir, la unción del Espíritu, vamos a agradecerle al Señor por lo que Él está haciendo. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretarlas, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Eso lo entiendo yo perfectamente, lo que dice el apóstol Pablo. Si yo oro en lenguas, no tengo entendimiento de lo que estoy orando. Pero si el Espíritu me da a mí la interpretación, entonces va a haber un fruto. Mire lo que dice aquí. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, el hablar en lenguas, pongámoslo de este otro punto de vista. Si nosotros hablamos en lenguas
y el Señor nos da la revelación, la interpretación de lo que se está diciendo, entonces va a haber fruto. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mi entendimiento va a tener fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? No es de dejar de adorar en el espíritu, no es al contrario. Nosotros vamos a adorar en el espíritu. ¿Para qué? Para llegar a adorar en el entendimiento, para que mi entendimiento tenga fruto. Para llegar a ese resultado, se tiene que empezar por hablar en lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas, el Señor nos va a llenar de su conocimiento. Gloria a Dios por lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo dice. Y hermano, mire, el ejemplo para nosotros es Pablo. Dice, conozco a un hombre. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé si en el espíritu, fue llevado al tercer cielo. Y no estoy diciendo, hermano, que Pablo haya sido llevado al tercer cielo por hablar en lenguas. No, Pablo fue llevado al tercer cielo porque Dios, así le plació a Dios, pues. Porque él es soberano y Él es Dios y Él sabe a quién le da qué. Pero, fíjese que Pablo dice, pero yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y el hablar en lenguas, hermano, no solamente, aquí lo podemos ver no solamente de una forma, sino que hay dos cosas. Que Pablo hablaba mucho en lenguas, puede ser una interpretación, o que hablaba diferentes géneros de lenguas. Pero yo tomaría las dos. Que mire lo que dice, porque doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Pues si Pablo hablaba en lenguas más que los demás y el Señor se manifestaba a él, hermano, yo creo que aquí hay algo, un misterio que nosotros tenemos que resolver hoy. Un misterio que Pablo dice, yo les voy a enseñar a ustedes lo mismo que yo recibí del Señor, que la noche en que Él iba a ser entregado, partió el pan, etc. Entonces, ¿quién era el que le enseñaba a Pablo? Era el Señor. Era el Señor el que se mostraba a Él. Entonces, mire, no le voy a decir de esta manera, categóricamente. Si usted no habla en lenguas, no tiene revelación. No, porque Dios da a quien Él quiere. Pero le voy a decir algo. Si yo hablo en lenguas, estoy preparando mi espíritu. Si oro en lenguas, estoy preparando mi espíritu para que un día venga el Señor y me dé revelación, y me hable y me dé enseñanza, me hable y me dé misterios que tal vez otros no conocen. Entonces, ¿será que no es importante hablar en lenguas, orar en lenguas? Claro que sí, claro que sí, claro que es muy importante. Primera de Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito. Eso lo dijo Isaías. Por hombres de lengua extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor.
Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Ay, hermano, mire qué tremendo esto. Entonces, que usted ore en lenguas, que usted hable en lenguas, es una señal del Espíritu. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino que para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Es decir, todos le van a manifestar a aquel hombre lo que hay en su corazón. Entonces, qué precioso es esto, hermano, que las lenguas se conviertan en una señal. Qué lindo es, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero qué precioso es cuando usted llega a algún lugar y oye a esta persona adorando en lenguas o tal vez orando en lenguas. Yo he tenido esa bendición de llegar a algunos lugares y de oír a personas hablando en lenguas. Gloria a Dios por eso. El Señor es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Pero sigamos, dice, fíjese, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces la palabra aquí nos dice que cuando nos reunimos en la casa del Señor, que cada uno traiga, digámoslo así. Hermano, mire, para venir a la iglesia, nosotros debemos de venir en la sintonía del Espíritu. Primeramente, nosotros debemos de venir y atraer en nuestro corazón una semilla que va a dar fruto en este lugar. Ya pronto, primeramente Dios, vamos a tener la oportunidad de poder reunirnos de nuevo. Y entonces, hermano, propóngase usted, yo voy a llevar a la casa del Señor un mensaje de parte de Él. Yo voy a llevar una palabra, yo voy a llevar un mensaje, yo voy a llevar una revelación. Porque aquí lo dice el apóstol Pablo, hermano. Mire, nuestros servicios debían de incluir esto, pero nosotros los hemos limitado a un mensaje. Y realmente el evangelio es lindo y la palabra de Dios es maravillosa, hermano, y sin la palabra no somos nada. Pero también tenemos que poner atención a lo que dice aquí. Es decir, nosotros tenemos que establecer un equilibrio. Tenemos que, se lo voy a leer pues para que vea que no soy yo el que me estoy sacando de la manga esto, hermano, sino que aquí lo dice. Mire, dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte un salmo, cada quien traiga una enseñanza, cada quien traiga una revelación, lenguas o interpretación de lenguas, pero que todo se haga para edificación. Imagínense usted que nos reunimos 100 personas y cada uno de nosotros hemos recibido un mensaje del Señor, hermano. Imagínense usted eso. Que podamos nosotros aportar algo.
Tal vez no sé cómo, ¿verdad? Porque ya el apóstol Pablo dice cómo lo debemos de hacer, ¿verdad? ¿Cómo es el orden? Que si hay lenguas o interpretación de lenguas y alguien se levanta que dé la palabra, 2 o a lo más 3, dice, pero que todos traigamos algo. Fíjese usted que yo veo generalmente, y no solo en esta casa, sino que en todas las congregaciones, aquí, gracias a Dios, esta es una iglesia profética y mucha de la gente que se congrega en esta casa profetiza generalmente. Pero usted se da cuenta que la mayoría de los que profetizan son los mismos. ¿Por qué? Porque la demás gente viene a ser espectadora nada más. Pero si yo propongo en mi corazón y decirle al Señor, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a dar un mensaje para la iglesia. Y usted viene y lo da, va a ser una bendición para todos, porque dice, y todos van a ser edificados. Entonces, amados, el tiempo de que la manifestación del Espíritu Santo se dé está llegando. ¿Por qué? Porque desde que el apóstol Pedro dijo hace 2000 años, y en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se está cumpliendo. Y nosotros estamos viviendo los últimos de los últimos días. Entonces este es el tiempo para que usted, para que yo nos comprometamos con el Señor a recibir sus dones, a recibir esas lenguas que Dios nos ha dado, a recibir las revelaciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, sigamos adelante. Dice, y nos mandó predicar al pueblo, esto está en Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, esta es la casa de Cornelio, ¿verdad? El Espíritu, mire, mientras Pedro hablaba aún estas palabras, por eso le digo que tiene que haber un equilibrio. Pedro les estaba dando el mensaje de quién era Jesucristo. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas. ¿En qué les oían hablar? En lenguas. Es que mire, hermano, esto es importante. Mire lo que dice. Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo sabían ellos que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles? Pues porque les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, fíjese usted que acá la palabra nos da una clave aún mayor. Dice, pues les oían hablar en lenguas, y ahí hubiera sido suficiente. Pero el apóstol agrega y dice, y exaltar a Dios. Entonces, yo veo que las lenguas y la adoración están estrechamente unidas. Pero sigamos. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Gloria a Dios por eso.
Entonces, estos fueron los primeros gentiles que recibieron al Señor. Como consecuencia de haber recibido al Señor, ellos hablaron en nuevas lenguas. Y esto ya fuera, hermano, del contexto del principio, fuera del contexto del día de Pentecostés. Aquí no dice que habían partos, medos, elamitas, de todas las naciones de la tierra, griegos, etc. No, aquí estaban reunidos los gentiles, los que no habían tenido enseñanza de nada más que creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Y entonces estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente el apóstol Pedro dijo: bueno, ahora ya que estos han recibido el Espíritu Santo, también nosotros los vamos a bautizar. Para aquellos que dicen: no, es que si usted no ha sido bautizado en agua, no puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Eso es una falacia, porque aquí no lo dice. ¿Acaso ellos primero los metió Pedro al agua? No, primero recibieron el bautizo en el Espíritu Santo. Sí, hermano, y entonces Pedro dice: bueno, si el Espíritu Santo ya los bautizó, ¿quién soy yo para negarles el agua? Entonces, mire, hermano, por eso es que digo yo, cuánta gente recibe al Señor en su corazón y pasa 10 años sin bautizarse. Porque cuando lo sienta. No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que tener el anhelo en nuestro corazón como lo decía yo el otro día, el domingo, ¿verdad? El anhelo en mi corazón de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero si usted cree que recibiendo el bautismo de agua y el bautismo en el Espíritu Santo ya estuvo todo, está equivocado. Tenemos más. Solo el bautismo en el Espíritu Santo tiene 7 facetas, hermano. Más pues, pero dentro de las facetas que nosotros enseñamos. 7 facetas. ¿Se puede imaginar? Y ya las recibiremos todas, ya las habremos recibido todas. Tal vez sí, tal vez no. Póngase, hermano, nosotros tenemos un discipulado de doctrina. Por si lo quiere escuchar, ¿verdad? Lo invito para que lo escuche. Hechos capítulo 19 y versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos que les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios por eso. Mire, otra vez, hermano, dice la palabra: hablaron en lenguas, y como consecuencia de hablar en lenguas, también profetizaron. Y dice, eran en total unos 12 hombres. ¿Se puede imaginar cómo sería esa reunión, hermano? Que Pablo entró y puso las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo y, hermano, profetizaron. Gloria a Dios. ¿Se imagina lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo? Llena de los dones del Espíritu de Dios. Pero tenemos que empezar.
por algo. Tenemos que empezar por fluir en el Espíritu. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Pablo hablando a los efesios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Para usted, ¿qué significa en todo tiempo, hermano? En todo tiempo es todo tiempo. Entonces no importa si es de mañana, de tarde, de noche, a la hora que sea. Usted tiene que despertar el espíritu que está en usted, el espíritu profético, el espíritu de Dios que está en usted, su espíritu humano y el Espíritu Santo unidos dentro de usted producirán fuego, hermano. Esas lenguas son como el encendedor del incendio, hermano, que debe de existir en nuestro corazón. Si usted se ha enfriado, si usted se ha debilitado en el espíritu, hermano, si ahorita a usted está más interesado o interesada, ¿verdad?, en ver la traidora que escuchar la palabra de Dios, hermano, vuelva al Señor, hable en el Espíritu, llénese del Espíritu Santo, ejercítese en sus lenguas. Mire, tal vez no podemos llevar la alabanza a su casa el día de hoy, pero usted sí puede alabar al Señor en sus lenguas. Usted puede glorificar al Señor en sus lenguas. Usted puede entrar al fluir del Espíritu y hermano, qué delicioso se siente glorificar al Señor en sus lenguas. Celebrarle una fiesta al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Bueno, tal vez, mire, hermano, tal vez usted dirá: este pastor lo que nos trae, si eso ya lo conocimos hace años, ya pasamos, pero no importa. Mire lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, une la oración en el Espíritu con la propagación del Evangelio. Aquí lo dice, mire: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros oramos en lenguas, si oramos en el Espíritu, vamos a ocuparnos de todos los santos. Pero aquí explica Pablo cuál es la razón de por qué necesitamos orar en lenguas. Y orad por mí, dice, orad por mí. Podríamos poner lo que dijo anteriormente: orad en el Espíritu en todo tiempo. Y oren por mí, para que me sea dada la palabra y al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, hermano, ¿quiere ser usted edificado y bendecido por la palabra? Ore por su pastor. Yo sé que nos ve mucha gente que tal vez no son ovejas de esta casa, pero yo le puedo recomendar a usted que ore por su pastor. Ore en lenguas por su pastor. Diga: bueno, papito, hoy voy a orar por mi pastor, y para que Dios le dé la palabra que tenga que dar. Cuando hable su boca, hable con denuedo la palabra que nos tiene que dar, nuestra porción. Pelee su porción, hermano. Pelee por su parte
y Dios lo va a bendecir. Sigamos adelante. Judas capítulo 1 y versículo 17 dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios. Entonces mire usted, Judas habla primeramente y dice: en los últimos tiempos, estamos viviendo, acabamos de decirlo, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces habrán burladores que se burlarán incluso de las cosas santas de Dios, como son las lenguas. Yo he oído a gente que se burla, hermano. Ay, sí, es que ustedes ahí hablando ese lero, lero, candelero, ¿verdad? Pero no es así, hermano. No es así, esto es santo. Y el Señor lo dijo: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones y no a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Mire, hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor, que estar unidos en el Espíritu. La unidad la da el Espíritu Santo a cada congregación. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros cuál es el lugar donde tenemos que estar. Si Dios te plantó en esta casa, gloria a Dios. Yo no estoy yendo a ningún lugar a sacar a nadie de su iglesia, hermano. No es ese mi trabajo. Yo no voy a ir como se dice por ahí, ¿verdad?, a pescar en pecera. No, hermano. Yo no estoy por eso. Pero sí estoy porque el Espíritu determine cuál es el lugar en que yo tengo que estar. Eso es importante. Y para eso, mire, hermano, para eso sirven las lenguas. Incluso para cimentarlo a uno en la fe, para ubicarlo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, primeramente de que somos hijos, pero también así de todo lo demás. Dios te va a decir: este es el lugar donde yo tengo que estar. Fíjese usted, hace un tiempo vino una hermana y me dijo: pastor, el Señor me mostró, me dijo, me afirmó, me dijo que esta era mi casa. Gloria a Dios, hermana, pues bienvenida. Y al poco tiempo viene y dice: pastor, fíjese que el Espíritu Santo se equivocó y ahora ya no soy de aquí. Y ahora se convirtió en la India María, porque ya no es ni de aquí ni de allá, hermano. Pero no es eso lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos definidos en las cosas del Espíritu. Si Dios nos estableció en una casa, es para edificarnos en esa casa, para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos levantados, hermano, por Dios Santo. No es para otra cosa. Cada quien en el lugar que le corresponde.
Como decía mi mamá, hermano, cuando nosotros éramos niños, nos decía, cada mico a su cajón. Y tenía razón, hermano. Tenía razón. Cada uno en el lugar en que tiene que estar. Si Dios te llamó a ser un profeta, pues haz la función de un profeta. Si el Señor te llamó a ser un evangelista, haz la función del evangelista. Si el Señor te llamó como un maestro, enseña. ¿Para qué vamos a estar dándole vueltas a esto? Para eso el Señor nos ha dado a su Santo Espíritu y nos ha dado la unción que mora en nosotros para que hoy podamos hablar en lenguas. Estos son los individuos que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orad en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiso decir este hombre? ¿Qué quiso decir Judas? Que si yo oro en el Espíritu Santo, voy a ser edificado en la fe también. Yo necesito ser edificado en la fe. Hoy el Señor, hermano, está estableciendo esta casa como una casa de fe, como una casa en la que Dios se va a manifestar poderosamente. Y eso lo creo yo. Hermano, hay una visión que Dios está dando en este tiempo. Esto no es casualidad que Dios lo esté hablando. El Señor lo puso en mi corazón porque es necesario que nosotros volvamos al principio. Tal vez dejaste de orar en lenguas, hermano, pero ahora el Señor quiere que vuelvas al fluir del Espíritu. El Señor quiere enseñarnos más. Quisiera que viniera el apóstol Pablo a enseñarnos. Como dijo él, pues saben que yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Pero ahora Pablo no está, pero tenemos al Espíritu Santo y Él es el mismo que descendió el día de Pentecostés. Es el mismo que envió el Padre. Es el mismo que descendió sobre el Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo, a quien bendigo con todo mi corazón en este día, descienda sobre nosotros. Si no hablas tus lenguas, este es el momento en que empieces a pedirle al Señor en tu corazón: Señor, ayúdame a hablarlas. Y si tú has dejado de fluir en el Espíritu, este es el momento para que le digas al Señor: Señor, yo quiero volver a llenarme de tu Espíritu Santo. Yo quiero llenarme, Señor, de ti. Pidámosle al Señor, hermano. Permítame usted orar por su vida y por la mía, para que el Señor hoy traiga nueva vida sobre nosotros. Hoy traiga esa santidad que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. Tal vez estás metido en cosas que no son agradables a los ojos del Señor. Si empiezas a hablar tus lenguas, el Señor te va a dar la salida. Oremos en lenguas un momento. Permítame orar en lenguas. Ora brasta iranda ramakaya. Padre, yo te pido, Señor, por tu pueblo, para que reciban la impartición del Espíritu Santo en este momento. Padre, yo te pido, Señor, que mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, Padre, reciban de ti la unción del Espíritu
Espíritu y que sean llenos hoy en sus hogares, en sus vidas, en sus familias. Padre, bendice nuestra nación, Señor, con un nuevo derramamiento del Espíritu. Hoy te pido, Señor, como el día de Pentecostés, cuando tú te manifestaste, Señor, que traigas un nuevo tiempo para esta nación, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que hayan sanidades en el pueblo, que hayan prodigios, milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo clamando, Padre, por un tiempo de revelación sobre cada uno de mis hermanos, que venga el tiempo de la revelación sobre esta casa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, y siga orando en esas lenguas, siga siendo lleno del Espíritu Santo. Que Dios le guarde y le bendiga ricamente.